analizada y has hecho un estudio previo del caso y por lo tanto, pues sí te has esforzado en el tema, ¿no? Entonces, me encanta que sean participativos. Eso se califica. Entonces, sobre todo para más adelante, en los temas que yo voy a dictar, por favor, esténse atentos. Pregunten, al momento que usted no levanten la mano, ya no me levantes, de frente, participan, así como si estaríamos en clases presenciales, participan. ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es esto? Y comenzamos. Cuando ya es demasiadas preguntas, ahí puedo hacer un orden, ¿no? Entonces, lo voy a manejar eso. Ya, entonces, a ver, Carlos, Daniel, ¿harías un delito contra la libertad sexual, un informe? Claudia, Carlos, cuando me dicen perdón, disculpa, repita, eso quiere decir que no están en clase. Claudia, Dandy, Diana, Diana Patricia, Doctor, no podría, doctor, porque aún no tengo los conocimientos, creo. perfecto. No, tajante que no, un delito contra la libertad sexual. Imagínense que una persona se va a ir a cadena perpetua. Entonces va a tener que pelearlo, va a presentar pericias de parte, va a hacer todo un escándalo, va a tratar de que tu certificado se anule. Entonces, por lo tanto, van a tratar de invalidarlo. Entonces, de eso se trata este curso. Por ejemplo, en una necropsia, un protocolo de necropsia, ¿podrían hacer? No. Pero al final del curso quisiera que me digan, ¿ya puedes hacer un delito contra la libertad sexual? Doctor, deme lo que sea. Cualquier caso, lo que usted diga. Ah, ya, wow, mis respetos. Entonces, a ese nivel tenemos que llegar. Pónganle ganas, pónganle empeño. Ahora voy a trabajar con cada uno de ustedes. Me va a alcanzar tiempo, no se preocupen. Eh, entonces, en las prácticas que tengamos, supongo que también las prácticas lo van a repartir con varios docentes. Entonces, las personas que van a estar conmigo, lo vamos a hacer personalmente. Por ejemplo, vamos a presentar un caso tal, y luego vamos a ir describiendo. Entonces, esto va a ser más que teórico, práctico y sobre todo vamos a culminar en una pericia. Ustedes tienen que terminar el curso realizando pericias. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros aquí tenemos algunas competencias. ¿Cuáles van a ser las competencias? Ah, para la siguiente, Lucerito, escoge el grupo. Va a haber dos grupos. Uno va a tocar el tema de historia de la medicina legal, cómo es que se ha desarrollado en mucho tiempo la historia de la medicina legal. Y, y todo sobre violencia familiar, el otro tema. Entonces, el tema de lesionología lo voy a realizar yo. Les voy a presentar toda la parte teórica y luego hacer la parte práctica. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Por favor, pregunten. Doctor, disculpe, ¿y los grupos de cuántos van a estar conformados para la siguiente? No sé si los 60 van a hacer prácticas conmigo o ya están destinados a eso. Todavía no nos ha asignado, doctor, docentes de práctica. Docentes de práctica todavía no. Mm, Supongo que hasta el fin de semana ya deben estar decidiendo. Tampoco no me lo han... ah, porque si va a ser presencial las prácticas, vamos a hacer las prácticas máximo de 4 alumnos. Y por lo tanto va a ser muy pocos los alumnos que van a llevar las prácticas conmigo y luego va a haber otros docentes también que van a hacer prácticas con ustedes. Entonces eso ya va a depender también del docente de práctica, cómo lleva sus prácticas, de ahí va a salir una nota. La nota teórica es 70%, la práctica es 30%. Entonces, dependiendo, ¿no? Ah, va a haber un examen escrito, presencial, y solo de todo lo que estamos haciendo. No voy a preguntar ya, no voy a hacer preguntas rebuscadas, nada por el estilo, de lo que hacemos. Entonces,
Por eso es que necesito que estén pendientes. ¿Alguna pregunta más, consulta? Lola. Ya. A ver, Lucerito, te escucho, te escucho. No, no, doctor, está bien, solo era eso. Ya. El objetivo, la capacidad que ustedes deben tener es que nosotros en medicina legal colaboramos con la administración de justicia. ¿Cómo así? Indicando la verdad, solamente la verdad. Entonces, ¿cómo se explica la verdad? Entonces, uno de los errores garrafales, y yo eso lo digo desde la primera clase y va a ser hasta la última, cuando ustedes ponen una descripción de una lesión a nivel del, saben lo que es tumefacción, ¿no? Entonces ponen tumefacción en cara, no me dicen nada, no me ayuda. Pero cuando lo vamos a ver desde el punto de vista médico legal, esa tumefacción tendrá una coloración. Es rojiza, es rojo violáceo, no es, tiene otras características. ¿Qué tamaño tiene? Realmente en la data indica, ¿no? Con puñete. El puñete tendrá ese tamaño, esas características, o será otro objeto. De repente es contuso cortante o contuso o punzo cortante, ¿no? Entonces va a depender mucho las características que se vaya a describir en una lesión. Entonces, eso ayuda un montón. Es muy importante. Entonces, en las historias clínicas, cuando me ponen, ¿no? Tumefacción en pierna. ¿Qué lado? Pierna derecha, lateral, lateral proximal, medial, distal. Entonces, la topografía es muy, muy importante para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que estudiar en lesionología? El mecanismo. ¿Cómo es que se ha ocasionado esa lesión? Y de acuerdo a esas características, se puede indicar que sí tiene la razón o no tiene la razón la persona que ha ocasionado esa lesión. Y luego tiene una calificación. Por eso es que es muy importante que nosotros digamos eso. Entonces, en vuestra historia clínica, ustedes ponen, ¿no? Paciente acude con agresión por terceros, ponen ustedes, ¿no? Entonces, ya no me ponen cómo fue, fui con patada, puñete, nada, solo lesiones por agresión por terceros. Y ponen como diagnóstico también agresión por terceros. Entonces, eso ayudará a la justicia. ¿Tú qué dices, Elena? Elena Alexandra. Sí, doctor. ¿Sí? Agresión por terceros, no, no, doctor. Tendría que especificar. Tendrías que especificar. Suponte que le han pegado 7 personas. Uno le ha tirado puñete, el otro le ha jalado el cabello, el otro le ha pateado y eso. ¿Tendrías que especificar cada lesión de cada uno? No, Flor, Flor es- Milagros. No, doctor. ¿Por qué no? Doctor, no se podría especificar en sí. Si dice, tal persona me jaló del cabello y me sacó el mechón, y tal persona me paró en la pierna derecha, ¿podría especificar? Ah, sí. ¿No? Sí, entonces, sí, a veces los fiscales son exquisitos y porque están haciendo su trabajo, están haciendo una investigación. Entonces, por eso es que es importante lo que indica la persona que va a ir a hacer la denuncia. Otro el concepto es que nosotros solo trabajamos en base a una solicitud de una autoridad competente. Ojo, eso volviendo a repetir, autoridad competente. ¿Qué significa autoridad competente? Por lo general, la policía, la fiscalía, el juez de paz, juez de, ¿no? También un representante de derechos humanos, de defensor del pueblo. Bueno, son raros, pero lo más frecuente es la policía. La policía y la fiscalía, los dos trabajan, ¿no? Directamente. El fiscal lo que realiza es el director de la investigación.
La policía es un perito más para la fiscalía. El médico legista es otro perito. ¿Existirá otro perito? ¿Qué dices, Iris? Iris Besaida. Jeffrey. Jorge Sabino. José María. Hola. Judith. Doctor, ¿puedo opinar? Claro, Elena, dime. Sí existe otro perito, sería la pericia psicológica también. Ah, excelente. También hay peritos psicológicos. ¿Qué otro perito más hay, Carla? Carla Daniela. Catherine. Ah, ah, por favor, la respuesta puede ser no sé. También es válido. Que eso quiere decir que sí sé que están ahí. Pero si no me responden, lo voy a considerar como si no estuviera. Lisbeth Sí, Mondragón. doctor, podría ser tal vez el perito forense o el perito cuando hay gráfico, creo. Especialista en grafotecnia. Excelente, sí existe. Otro perito, Liz. No tienen mucho que ver, doctor, pero también hay otros peritos que hacen validaciones de terrenos y esos tipos. Ya hay peritos que son, hay peritos en contadores, hay peritos ingenieros, hay peritos de todo las profesiones. Pero en medicina legal existe el perito odontólogo forense, el perito antropólogo, el perito biólogo. Entonces existe todo un grupo de profesionales que hacen peritajes y luego se hace toda una conjunción de todos esos informes y el fiscal es que llega a una conclusión y llega a, a pedir una penalidad o simplemente lo puede archivar, ¿no? Entonces va a depender mucho del fiscal responsable. ¿Hay alguna pregunta, Marcelo, David? No, tampoco, claro. Ya, cuando me dicen no hay, eso quiere decir que no están en clases. Entonces, por lo tanto, yo voy a hacer la pregunta. Profesor, una pregunta, por favor. Dime, Gladys, te salvo, Marcelo. Dime. Eh, ¿El perito corporal y facial corresponden a los médicos? Claro, hay el perito de deformación de rostro, ¿no? El que realiza deformación de rostro. Nosotros somos los médicos legistas que hacemos ese examen. Lo vamos a hacer. ¿Cómo se evalúa una deformación de rostro? Es muy buena tu participación en el aspecto de que, por ejemplo, cuando le arañan la cara, ¿no? Entonces, ustedes conocen como paciente, para nosotros son peritados. Entonces, el peritado viene y nos dice, ¿no? Doctor, me ha deformado el rostro, ¿no? Me ha arañado toda la cara, mire cómo me ha deformado, ¿no? Entonces, ellos piensan que es una deformación. Entonces, eso no se califica tan fácilmente y se dice deformación de rostro, porque eso está penalizado. Entonces, hay varias guías que han salido. Cada cierto tiempo sale una guía. Entonces, en base a esa guía nos tenemos que hacer el pronunciamiento. Entonces, normalmente tiene que pasar 90 días para ver que esas lesiones sí realmente dejaron lesiones. Ahora, no solo es una cicatriz que produce una deformación de rostro, tienen otros criterios también. Entonces, de la funcionabilidad, en qué lugar está ubicado, es visible a la distancia social. Entonces, va a tener diferentes características. Entonces, por eso que es importante la ubicación exacta de la lesión, porque de 90 días, ¿cómo voy a saber que la lesión estaba ahí cuando me dicen que la herida encara? Entonces, por eso es que ustedes quiero que estén conscientes que esa lesión pueda considerarse una deformación de rostro, pero si me dicen herida en cara, el doctor no indica en qué lugar de la cara. Ni siquiera dice cara, lado derecho, lado superior. Entonces, región malar. Entonces, para eso ya vamos a hacer una ubicación topográfica en la cara, en el rostro. Entonces, ahí tenemos que tener puntos de referencia, hacer la medición, hacer el sentido. Entonces, de acuerdo a eso se hace la calificación de deformación de rostro.
Si no, va a ser casi imposible. Entonces, invalida. Por eso es que ustedes tienen que tener mucho cuidado con lo que ustedes escriban en vuestra historia clínica, en la descripción de las lesiones. ¿Hasta ahí alguna consulta, duda? ¿Está horrible el curso? ¿Está terrible? Está bien informativo, profesor, gracias. Y ya. Ahora, aquí dice, ¿no? Comprende la importancia del rol del perito en la administración de justicia, aplicando todos los instrumentos médicos legales de diagnóstico. Esas son las guías de lesiones. ¿Hay una guía de lesiones? Sí. ¿Hay una literatura de lesiones? Sí. ¿Conoce, distingue y clasifica las lesiones traumáticas? Una equimosis, una escoriación, una erosión, una tumefacción, un hematoma. Entonces, voy viendo el tipo de fractura, a qué nivel. No es lo mismo que a nivel distal o a nivel proximal, o en la diáfisis o en la epífisis. Entonces, por eso es que tienen que llegar a un nivel de que ustedes tienen que entender que eso va a tener implicancias legales. Luego, después de eso, se va a hacer el daño corporal. El daño corporal es atención facultativa e incapacidad médico-legal. Entonces, ¿qué cosa es la atención facultativa? ¿Cuántas veces tiene que ir al médico? Y la incapacidad médico-legal es cuántos días de descanso médico-legal requiere esa lesión. Y de acuerdo a esos parámetros, el fiscal va a pedir una acusación para que el juez sentencie. Entonces, el tema va a ser un poco delicado, complejo, y nos pueden llamar a un juicio. ¿Tú crees que te puede llamar Ruth Alondra al juicio? Sara, Diana. Sí, doctor. ¿Irías? Sí es algo, doctor, que ya se ha evaluado, entonces sí tendría que ir. Ya, entonces, si a ustedes tienen una citación fiscal o por el juzgado, ustedes tienen que ir obligatoriamente. Por favor, nunca se escapen. Eso pasa a requisitoria. Ustedes nunca han hablado de requisitoria, ¿no? ¿Nunca han escuchado o sí? ¿Qué dice Sara? No, Shani. No, doctor, no escuché. Ya, entonces cuando hay requisitoria, quiere decir que te ha citado el fiscal 3 veces o la policía. Entonces pasa a requisitorio. Si tú no vas en tres citaciones, entonces pasas a requisitoria. Y la requisitoria es a nivel nacional o internacional. Entonces va a depender del delito, ¿no? Entonces, normalmente es a nivel nacional. Justo estás viajando en avión y ahí aparece, ¿no? Le piden su DNI, por favor, su DNI, y miran, y ahí es lo que están viendo es si tienes requisitoria o no. Si te dicen que tienes requisitoria, Yamid, Araceli, te dicen, usted tiene requisitoria, por favor no se mueva. Y viene la policía y te enmarroca. ¿Está bien o no está bien? Sí, doctor. ¿Tú te dejas enmarrocar? Supongo que no, doctor. No, ¿qué le haces? ¿Le pegas a la policía? No, doctor. ¿Qué le haces? Mm, Entonces, Tengo que ir, supongo, doctor, pero mm, ya, justamente para ese momento crítico, doloroso y incómodo, es para eso es este curso, para que no llegue nunca a ese tema. Y ya, entonces, mi recomendación, si les dice, está requisitoriado, ya ni modo, ¿no? Enmarróqueme y lléveme a dónde, ¿no? ¿De qué se trata, no? Entonces, si tiene razón, habrá, o puede haber un homólogo con las mismas características, pero ahí se descarta, ¿no? Entonces, lugar de nacimiento, padres y esto, donde se suscitó en tal lugar. Entonces,
he dicho nunca he viajado, ¿no? Entonces simplemente hay un juez que atiende y los liberan, ¿no? Inmediatamente. Entonces hay que someterse a la justicia. Entonces muchas personas, no, yo no voy eso y se ponen a pelear con el policía, ¿no? El policía es ya como requisitoriado y ha identificado, porque eso ya lo han detectado a nivel nacional, es imposible que te deje escapar, imposible. Él prefiere perder la vida a que les deje ir a un requisitoriado. Ahora sí, ¿está claro? Hola, hola, ¿alguna pregunta, consulta, dudas? Ah, mira, nunca he tocado este tema. Ay, sí sale. Hola, Sí, ¿están doctor, ahí? está muy claro. Está muy claro, ya. Entonces, esa es la misión, ya saben, ¿no? Yachay, Munay, Llankay, Aini. Ivancito, ¿qué es el Aini? Es el trabajo en equipo, si me equivoco, doctor. Ya, perfecto. Ya, ese trabajo en equipo. Entonces, que hay que trabajar, ¿no? Entonces, la visión, ¿no? Dice, para el 2025, una escuela profesional líder en la formación integral del médico cirujano en la valoración andina. ¿Estaremos en camino? ¿Estaremos cerca? ¿Qué opinas? A ver, vamos al azar. A Claudia. Claudia, ¿qué dices? ¿Estamos cerca o no? Doctor, Ya. A ver, entonces, los tres contenidos van a constar de lo siguiente. Por favor, en eso atentos, ¿ya? Ahora le estoy presentando el sílabus, la medicina legal y su historia. Por favor, esto quiero que lo tomen. ¿Cómo es que desde los primeros, porque la medicina legal no es nuevo, para ustedes es nuevo ahora que están llevando el curso, pero es muy antiguo. La medicina es milenaria china, la romana, las europeas, ¿no? Luego las americanas, luego a nivel de toda Latinoamérica, cómo ha sido en Argentina, en Brasil, en todo, cómo ha ido evolucionando en Colombia y luego en Perú. Y si puede un poquito meterse al Cusco también, ¿no? Entonces, cómo ha ido evolucionando la medicina legal a nivel de toda la historia. Ahora, quiero que ustedes lo vean desde el punto de vista médico. Entonces, ¿realmente es justo, no es justo? ¿Por qué antes era así y esto? Y vamos a hacer ese análisis, ¿no? Entonces, eso lo van a exponer ustedes lo exponen muy bonito sobre este tema. Entonces, tienen harto por investigar. Entonces, Lucerito, encárgate de quiénes van a exponer esto. Es de los 60. Entonces, pueden ser 30 que van a hacer esto. Entonces agarran grupos de 6, un tema, y luego otros pueden hacer réplicas y otros pueden hacer artículos, opiniones y esto, ¿no? Entonces, eso organícense, por favor, para la siguiente clase. Entonces, esto van a tener 1 hora y 45 minutos para exponer y 45 minutos hacemos de discusión. ¿De qué se trata? ¿Cómo ha evolucionado? Realmente nuestra medicina actual está ayudando, no está ayudando con el nuevo Código Procesal Penal en cuanto a lo que es violencia familiar en la parte de lesiones. ¿Estaremos ayudando adecuadamente o no? Entonces, todo ese tema, todos esos conceptos, por favor, quiero que ustedes lo consideren. En cuanto a la siguiente semana que vamos a hacer es lesionología forense, eso lo voy a hacer yo. Entonces, eso, por favor, ahí sí, al 100% quiero vuestra asistencia y vuestras participaciones. Quiero que vayan leyendo todo sobre lesiones y vamos a ver cómo lo entendemos, porque hay una cronología en la parte de las lesiones. No es lo mismo que me digan, me ha pegado hace 5 horas, a decir, me ha pegado hace 2 días. Entonces, para decir 2 días, si es una equimosis, tiene que estar verde, rojo, violáceo, aproximadamente, ¿no? Entonces, va a depender también de la intensidad del golpe. No siempre va a ser que todas las lesiones son idénticas, no. No, cada uno hay diferentes características. Tenemos diferentes tipos de
coloración de la piel, la genética, la alimentación. Son múltiples factores, pero la forma como vayamos describiendo esa lesión sí nos va a indicar, no, sí tiene correlación con hace 2 días. No tiene correlación. Entonces, tengo que también ser muy concreto y muy directo de decir que no existe correlación. Esto es de hace 2 semanas. Es imposible que sea de hace 2 días. Entonces, ¿también estoy colaborando con la justicia? Claro que sí. Entonces, va a ser muy importante la opinión de ustedes, de nosotros y de lo que vayamos a indicar en la solicitud de los representantes de la justicia. Ahora, la valoración es el daño corporal que tiene esa lesión. Entonces, ¿cómo se califica? ¿Una fractura será lo mismo que una equimosis? No. La fractura será menos que Carlos Daniel. ¿Tú qué opinas? ¿Una equimosis en la cara con una fractura de fémur será la misma calificación? No. ¿Quién tendrá más calificación? La fractura, obviamente, ¿no? Esta es cantadísima la pregunta, ¿no? Entonces, ¿pero cuánto? Ahora, ahí está la pregunta. Entonces, una fractura de fémur, si te fracturan tu fémur, ¿cuántos días de calificación? Solo por tu criterio, ¿no? No te estoy diciendo cuánto, eh, esto, solo por tu criterio. ¿Cuánto crees que va a evolucionar hasta que se sane ese fémur? Ah, mira, tiene excelente, 3 meses, son 90 días. Ahora, frente a una hemorragia intracraneana con fractura de base de cráneo, Claudita, Stephanie, ¿crees que sea mayor que 90 días o menor? Doctor, tal vez un poco menos. Ah, un poco menos. Pero ¿cuál es más grave? ¿La fractura de fémur o la fractura de cráneo? La Dan, fractura, ya, Claudia, te responde. en este caso sería, doctor, la fractura en base de cráneo. En masa de cráneo. Entonces, no No, dijo en la siempre, base de cráneo, doctor. ya, con hemorragia intracraneana, con base de cráneo, con fractura y hemorragia intracraneana. Entonces, ¿cuál es más grave? Entonces, por lógica, por ustedes, por todo lo que han estudiado, entonces lo lógico es que la fractura de base de cráneo con la hemorragia es más grave, pero la calificación es más alta en el otro que en el otro, o sea, no tiene correlación. ¿Sí? ¿Y qué crees que esté pasando, Dandy? Mm, Doctor, no le entendí la pregunta. Ya, por ejemplo, dice, ¿no? Fractura de cráneo es mucho más grave, pero tiene poca calificación. Pero la fractura de fémur tiene una calificación alta, pero no corre riesgo de vida, ¿no? Entonces, ¿por qué tanto? ¿Por qué no más alto que el otro? Y en el otro es más grave. ¿Ahora sí o no? Dani, ¿me escuchaste? Sí, doctor, sí le escuché. Ahora, ¿cuál es tu respuesta? No, supongo que va a depender, doctor. De, ¿De, va a de? de, no sé, del médico, no sé, doctor, la verdad, no sabría cómo Di- responder. Dianita, ¿alguien del grupo? Son, Doctor, Segovia, doctor, pienso que en este caso entre la fractura de fémur y de cráneo, ajá. este, vamos a ver primero el tipo de lesión que se causa. En ambos hay fractura. Creo que pueden considerar como más puntaje a la fractura de fémur por el tiempo en el que se va a recuperar, pero que también creo que se debería de considerar el tiempo, dónde ha sido la lesión, porque nosotros sabemos las lesiones son más importantes o más urgentes cuando es en cráneo, ¿no? Ya, ahora sí. Y a veces las personas piensan, qué injusto, qué mal, ¿por qué han calificado tan bajo a una fractura de cráneo con hemorragia intracraniana y a una fractura de fémur más alto, ¿no?
no se trata de la calificación, se trata de la evolución, lo que tú estás indicando, en cuánto tiempo va a sanar. Entonces, si tú intervienes esa fractura de cráneo, lo opera inmediatamente el neurocirujano y hace todo el tratamiento y la recuperación va a ser mucho más rápida en el cráneo que en el fémur. Entonces, lo que estamos calificando es la recuperación de esa lesión. No estamos nosotros haciendo justicia. Esa es la respuesta. ¿Se entiende, por favor? ¿Alguna pregunta? Consulten. Fernando se molestó y Doctor se fue. Jurado, por favor, tengo una consulta. Dime, No, doctor. Jurado, doctor, quisiera saber, porque yo tenía en conocimiento que había unos criterios para poder ver la gravedad de las lesiones. Uno de esos era el que dijo mi compañero, que era de los días en los cuales tenía que haber una asistencia facultativa según la lesión. Uno de estos criterios también podría ser el daño psicológico que genera la afección, el nivel No, de no, en las alteraciones, algo así funcionales. no, no. Nos vamos a tener más que todo al trabajo de ustedes que son médicos cirujanos, que ya no es mucho la diferencia, ustedes ya son colegas, están ya unos días de terminar la carrera, entonces por lo tanto ustedes ya son médicos. Entonces por lo tanto solo les falta graduarse el internado y punto, ya, y lo demás ya ustedes son puro conocimiento. Entonces lo que quiero que me entiendan es el concepto, cómo es que se califica, cómo es que se evalúa. La gravedad, la intencionalidad y la penalidad, eso lo indica el que acusa, el fiscal. Y el que sentencia es el juez. Entonces, no es lo mismo que una persona haya ido con un bate, con unas ganas de querer fracturarle el fémur, que una persona que esté manejando el carro y imprudentemente un borrachito se mete y le produce una fractura de fémur y es la misma fractura que el otro que ha ido premeditadamente, con saña y alevosía y mala intención, ¿no? Entonces, eso lo califica el fiscal, no nosotros. No nos interesa en qué vaya a acabar el juicio. Ahora sí se entiende. Hola, hola, ¿están ahí? ¿Qué dice Carlita Daniela? Sí, doctor, sí se entiende. Muchas Ya está. gracias. Ahora sí. Entonces, por eso es que es importante nuestra calificación, el mecanismo, cómo fue. No es lo mismo que una persona, por ejemplo, ¿no? O cuando dicen, ¿no? Emocionalmente estaba afectado. Un emocional afectado no es que se carga la pistola, lo carga, lo esto, y va a ir a matar a otra persona. O agarra un cuchillo y va a ir preparado para ir a matar a la otra. Entonces, ese es con saña y premeditación. Eso es delicado. Entonces, no es lo mismo que de repente, pum, reaccionó. Imagínate, tú tienes una pistola ahí de defensa y a tu mamá lo matan ahí a tu lado, ¿no? Un ser querido. Tú sacas tu pistola y pum, ¿no? Ahí sí, ahí no hay saña ni alevosía ni nada, ¿no? Es en defensa propia. Por eso es que los temas cada uno son únicos, cada uno tiene que ser investigados, cada uno tiene que ser evaluado adecuadamente para llegar a un tema de justicia. Entonces, como médicos, lo que tenemos que es encontrar la trayectoria de la bala, cómo fue, dónde se produjo, qué órgano lesionó, las características, ha sido de cerca, ha sido de lejos, ¿no? Entonces, eso también vamos a hacer. Heridas por proyectil de arma de fuego. ¿Qué característica? No es lo mismo el orificio de entrada que el orificio de salida. Entonces, el tema es apasionante, es lindo. Entonces, cuando hablamos de balística, tenemos una alta tecnología en balística. Por eso es que las personas todavía en años, la investigación continúa. Después de 2 años lo han cogido al que disparó, pero han hecho un seguimiento, ni se imaginan la tecnología que han utilizado para llegar hasta el asesino. Entonces,
Cuando las personas que realizan justicia quieren encontrar, sí lo encuentran. ¿Sí se puede saber? Claro que sí. Entonces, de eso se trata. Entonces, hay también peritos especialistas en balística. Ahí te pueden decir qué tipo de revólver, qué característica, en qué año lo han fabricado. Cada, cada proyectil, cada arma de fuego tiene un ADN. Es único. Entonces, por eso es que cuando nosotros vamos a hacer una necropsia por proyectil de arma de fuego, sabemos la entrada, el ingreso a la sala de necropsia, pero no sabemos la hora de salida. Entonces, hasta encontrar. Ahora, ¿es necesario encontrar todo el proyectil? No. Una esquirla es suficiente. Una esquina es un pedazo del proyectil de arma de fuego, ¿no? Entonces, a veces cuando se impacta contra la parte ósea interna, se fractura, se fragmenta en varios segmentos, ¿no? Y se va encontrando. Entonces, para eso se hace una radiografía, una tomografía. Entonces, ahora hay mucha tecnología como para poder ubicar. Entonces, cuando hay un lugar donde no existe todo eso, se hace necropsia y se va haciendo para encontrar un segmento de esquila. Esa esquila va a hablar bastante. Entonces, en tanatología, ese es el tercer aporte, miren aquí, el tercer aporte es tanatología. Entonces, en necropsia, entonces ahí va la necropsia y eso sí lo voy a ver un poco más la direccionalidad, es a ti todo, ¿no? Entonces, el tema de lesionología es amplio. Entonces, esto les voy a molestar desde hoy día hasta el final de las clases y aún después. Siempre vuestros compañeros están, bueno, yo ya me considero vuestro amigo, entonces pueden llamarme por cuestiones legales personales, no que ustedes han asesinado, matado, no, sino que, doctor, tengo una solicitud del fiscal que me indica que yo realice un delito contra la libertad sexual. ¿Lo hago, lo realizo o no lo realizo? En eso. Doctor, tengo una persona que ha muerto repentinamente y que esto vino en la mañana y en la noche falleció y vino a la posta. ¿Qué hago? Entonces entran en una tensión, esto es increíble. Entonces, no pueden estar tan estresados si estoy para ayudarlos, ¿no? Entonces, definitivamente la clase no acaba aquí, la clase acaba hasta vuestras dudas, ¿no? A veces hasta de la especialidad me llaman, ¿no? Doctor, estoy haciendo emergenciología, llegó una persona con esto. ¿Puedo hacer el certificado de función? No te corresponde. ¿Puedes hacer por esto? No. Mejor que se haga una necropsia. Entonces, en la necropsia es mucho más detallado, mucho más descriptivo. ¿Para qué te ganas todo un problema si vas a tener que ir a juicios posteriores y luego puede ser cuestionados todavía? Entonces, si no tienes la técnica, la pericia, la experticia, no te metas. Ya, entonces, hasta ahí claro. Pero también puede ser un atrevido o atrevida, ¿no? Entonces, qué rico. Entonces, yo manejo perfectamente esto y lo puedo explicar. Ah, vamos, adelante, ¿no? Entonces lo hacemos. Entonces va a depender mucho de vuestra experticia, de vuestra experiencia. Por eso que la experiencia es muy, muy importante porque nos lleva años ir aprendiendo, ir, ¿no? Teniendo tropiezos, aciertos, desaciertos, desazones, hay de todo, ¿no? Entonces, por eso es que cuando ustedes tengan, cada docente que tengan, sáquenle el jugo hasta lo más que se pueda. Entonces va a haber un momento en que ustedes, por ejemplo, van a tener su problema urológico, ¿no? Entonces aquí van a llamar, no me van a llamar, al urólogo le llamarán, ¿no? Le dirán, doctor, tengo este problema y por favor, ¿qué hago? O tiene un problema de tipo cardiológico, al cardiólogo, ¿no? Entonces, por eso es que ustedes tienen que hacer, hay un temor que siempre existe en los alumnos, al ir uno,
en el internado van a estar totalmente protegidos por los tutores. El hospital los protege. Doctor, entonces pueden consultar cualquier cosa, doctor, sabe que el paciente tiene esto, está soporoso, está esto con su frecuencia muy aceleradito, le he hecho su electrocardiograma, le he hecho la tomografía y aquí tiene todo, doctor, por favor, ayúdeme. Entonces, ahí mismo es el médico, ¿no? Pueden consultar con otro especialista, con todos los especialistas que sea necesario. Pueden llamar a junta médica, pueden hacer un montón, pero ahí están en trabajo en el AINI, están trabajando corporativamente, en grupo, pero cuando estén solitos y todavía van de jefes, van a ir a centros de salud lejanos como jefes todavía. Entonces ahí tienen que hacer la parte de gestión, encima tienen que hacer la parte asistencial, encima tienen que meterse a la parte médico-legal. Wow. ¿No? Entonces, quiero ser la persona que les quite ese estrés de que, qué miedo, qué terror. Por primera vez como médico voy a actuar y voy a tomar decisiones severas. Pueda que fallezca el paciente, sí. Ustedes no son dioses ni diosas que pueden salvar al paciente. No, no es así. Hay personas que vienen pues después de una semana con una apendicitis severa, pero entró hablando, entró casi caminando, ¿no? Y adentro lo mataron. ¿Estará bien? Definitivamente que no, ¿no? Y ya está pues con una sepsis generalizada y está en lo último, ¿no? Y cuando ya está grave, lo traen al hospital y fallece, obviamente. Entonces, pongan lo que ustedes están viendo, lo que están examinando. Pónganme la historia clínica, así primero. Paciente en muy mal estado general. Punto. Entonces, con eso ya dijeron bastante. Entonces, ahí sí le aumenta, ¿no? Soporoso, con una frecuencia tal, con las funciones vitales pues, totalmente alteradas, con un electrocardiograma totalmente alterado y todo. Entonces, ahí tienen que ser muy finitos en el tema de indicar también con los familiares, porque los familiares también vienen con una actitud a pelear. Ya no es antes se ha perdido mucha esa mística de que el médico se le iba con la idea de que el médico lo iba a salvar, ¿no? Era lo máximo. No, ahora la gente ya viene con la idea de que va a ir a pelear con el médico. Entonces, por lo tanto, ustedes tienen que aprender a lidiar con ellos. Entonces, al más capacitado lo meten a sala de operación. Miren, aquí está tal cosa, tal, tiene esto, lo explica. Entonces, él va a salir a calmar a toda su gente. Pero si ustedes se cierran, no, el médico no habla con nadie, con eso. Entonces, entran en la parte hermética, van a tener problemas. Eso sí, estén seguros. Si ustedes maltratan a los familiares, sí o sí los van a denunciar. Pero existe la posibilidad que no los denuncien. Si ustedes son amables, son atentos con los parientes, con los familiares, con todo el mundo, no les van a denunciar. Pero, pero si son petulantes, patanes, sí les van a denunciar. Entonces tengan mucho cuidado con el tema de la relación y de la empatía que deben tener con los parientes cercanos. Ahora, otra cosa que siempre recomiendo, por favor, no me hablen en el pasadizo. Después de una sala de operaciones, ahora que van a entrar de internos, no comenten, cállese. No digan, uy, el paciente, si le hubieran operado unos minutos antes, se hubiera salvado. Entonces, ¿qué están generando? Quiere decir que están generando que el médico ha actuado imprudentemente, ha producido, pues, le ha producido la muerte, ¿no? ¿Y cómo sabes si unos minutos antes, qué pruebas, qué estadísticas, qué estudios tienes tú para dar tremenda opinión? Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. ¿Preguntas, dudas? Hola, ¿están ahí todavía? Sí, doctores, todavía estamos. Todavía están. Sí, Ya, doctor. me encanta eso. Ya, a veces pienso que estoy solo y estoy hablando Sí, doctor. como loquito. Y bueno, Violeta.
Violencia familiar es todo un tema. Por favor, esto quiero que lo toquen desde todo punto de vista, desde el punto de vista penal, desde el punto de vista, es todo un tratado. Así que violencia familiar, el siguiente grupo lo va a exponer la siguiente semana. De repente, lesiones, voy a hacer unas 2 o 3 clases. Violencia familiar, ¿no? Tienen igual, ¿no? Puede ser hasta 2 clases. Vamos a ver hasta dónde llega y vamos viendo y vamos desmenuzando. Ahora, el rol del perito en el nuevo Código Procesal Penal. Esto va a exponer, podemos partir en 3 grupos, ¿ya? Como son casi 60, entonces en 3 grupos y otro hace el rol del perito en el nuevo Código Procesal Penal. Entonces, ¿cómo es que el nuevo Código Procesal Penal está siendo ah, muy garantista o está siendo muy efectivo? En algunas cosas es muy útil o está muy bien, o algunas cosas se pueden cambiar. Entonces, quiero que hagan un análisis de qué se trata. Entonces, los demás compañeros van a entender cómo es el nuevo Código Procesal Penal, cómo está actuando, cómo se actúa en estos temas. Entonces, van a ver que en violencia familiar, por ejemplo, hay una pregunta que siempre lo están haciendo. Esto es fresquito, esto es caliente, hace poquito. Doctor, han entrado a mi cuarto, han invadido mi privacidad. Yulisa, Sí, sí. entonces, miren cómo ha cambiado el sistema de justicia. Violencia familiar pueden invadir tu privacidad. Ya no hay necesidad de que el juez actúe de la autorización, invadan la casa y todo esto, ¿no? Entonces hasta ya se fugaba, ¿no? Ahora no, el policía puede ingresar. Entonces, cualquier persona puede denunciar, puede decir, ¿no? Ahí en esa casa están peleando. Hay gritos, hay esto, ¿no? Entonces la policía entra y los detiene a toditos, como detenidos por violencia familiar. Entonces recién ahí viene el fiscal de familia y determina, ¿no? Si realmente estuvo habiendo eso, hay lesiones, pasan por medicina legal o pasan por el centro médico y dicen si hay lesiones. Ahora, ¿vuestra historia clínica puede ser evaluada por el médico legista? Sí, claro que sí. Entonces, por eso es que las lesiones va a ser muy importante cómo sean descritas. Entonces, yo también puedo preguntarles, doctora Yulisa, por favor, amplíe esta tumefacción. ¿Qué características tenía? ¿Dónde estaba ubicado? ¿El tamaño? ¿No? Entonces, ¿y cómo explicas eso? Entonces va a ser difícil, va a ser difícil. Entonces, por eso es que este tema tienen que entenderme. Por favor, eso sí. Sin saber lesiones no me pasa. No me pasa. Así tajante. Pero con las prácticas que tengamos, sí lo van a aprender. Va a ser muy sencillo. Por favor, esténse atentos. Les voy a presentar un caso, 2 casos, 3 casos, 4 casos, 20 casos y listo. Entonces, ¿ya puedes hacer lesiones? Sí, claro, cualquiera. Mande nomás, listo. Entonces, eso tienen que aplicar en la historia clínica. Entonces, cuando les digan vuestro docente, ¿pero para qué estás haciendo tanto? Es parte de mi formación, punto. Te van a llamar a juicio. No importa, doctor, que me llamen, pero yo estoy poniendo la verdad. Entonces, los nuevos médicos, así como ustedes que están saliendo ya con estos conceptos médico-legales. Antes no se llevaba tanto de lesionología, de concientizar y pedir la explicación del médico, ¿no? Entonces, cuando les solicite la fiscalía, tienen derecho al permiso por el trabajo y tienen que asistir. Entonces, a veces solo les preguntan. A veces se les pregunta por una historia clínica por la mala letra. Bueno, ahora felizmente lo están haciendo a computadora. Entonces, ahora algunos lo hacen escribiendo, ¿no? Entonces, y la letra de médico, ¿no? Esa letra de médico, mi opinión es lo siguiente, es una falta de respeto al paciente.
No, pero ya tiene letra de médico, wow, todos orgullosos, ¿no? Uy, escriben como esto. Entonces, antes lo hacían como para que no se entienda, ¿no? Entonces, ahora no, ahora se considera como una falta de respeto al paciente. Entonces, se les puede llamar, doctor, ¿qué significa esto? Cuando ustedes me ponen TEG grave o TEG leve, ¿cómo lo interpretas? A ver, vamos a preguntar a Mayrut. Mayrut, ¿cómo lo interpretas? Marisol. Doctor. Mayrut, respondiste. A ver, ¿cómo lo interpretas? Lola. Ya. Traumatismo encefalocraniano. Es un TEG, ¿no? Es lo que conocen, ¿o no, Marisol? Sí, doctor. Ya. Entonces, si tú dices, Marisol, traumatismo encefalocraniano, ¿has visto el encéfalo? No, doctor. ¿Y por qué pones traumatismo encefalocraniano? Porque todos lo ponen. ¿Sí? ¿Alguien puede dar una respuesta? Hola, hola. Doctor, ¿podría opinar? Doctor, es en Narayana, base a claro. de Glasgow. Pienso que tras la evaluación de la escala de coma de Glasgow podríamos definir un TEC leve. Entonces, digamos, el paciente tiene una escala de 14, evaluando los criterios, ¿no? Entonces, de acuerdo a esos parámetros, consideramos. Excelente. Entonces, desde el punto de vista clínico. ¿Sí? ¿Alguien más quería dar una opinión? Doctor, Sí, te escucho, te era lo escucho. mismo que dijo. Doctor, Dime. decía que la opinión era la misma que la de mi compañera, que era en base a la clínica, ¿no? A la escala de Glasgow, la puntuación que se da. Perfecto. Ahora, ¿el Glasgow es objetivo o subjetivo? Si yo hiciera una evaluación de un TEC con Glasgow, ¿todos calificarían lo mismo? No, doctor, es operador dependiente y en algunos parámetros, por ejemplo, puede llegar a ser subjetivo. Claro. Entonces, lo subjetivo no tiene valor. ¿Ahora sí me entienden? Entonces, yo no le pondría TEG, le pondría un hematoma o una equimosis en base tumefacta en cuero cabelludo, ¿no? Ahora, si ya le toman su tomografía, lo ha visto el neurólogo, ha evaluado, ha visto la resonancia, la tomografía, y él pone TEC leve, TEC moderado, TEC, ¿no? Tiene que tener su consistencia. No es cuestión de poner y poner. A veces me ponen contusión en cráneo. ¡Wow! O concusión, ¿no? Concusión. Tienen criterios, tienen protocolos, tienen guías, tienen manejos y se tiene que cumplir eso. Entonces, a veces, por ejemplo, le ponen, ¿no? TEC moderado, y le dan de alta al día siguiente. No tiene nada de consistencia. A eso quiero llegar. El tema no es que me pongan TEC moderado y luego al día siguiente se le dan de alta. Doctor, ¿por qué usted dio su diagnóstico que dice TEC moderado? En un TEC moderado dice que el paciente debería estar hospitalizado tanto tiempo y debe presentar esta sintomatología. No tiene correlación. Entonces estás mintiendo, estás falseando ese diagnóstico. Entonces, con los diagnósticos, tengan mucho cuidado. Tengan la consistencia que deba tener su anamnesis, lo subjetivo, lo objetivo y con el plan de trabajo. Entonces, el SWAP que ustedes utilizan tiene que tener correlación entre todos. No es cuestión de que ustedes puedan poner un diagnóstico, ¿no?
Ahora, sí, en los diagnósticos sí les solicitan que pongan, o sea, 100 diagnósticos, ¿no? A descartar tal cosa, descartar, descartar, descartar. Pero para cada descarte tienen que ustedes solicitar un plan de estudio. Entonces, no es tan sencillo como para poder justificar, digamos, ponen, ¿no? A descartar una trombosis en miembro inferior y al día siguiente muere. Pero doctor, si usted está descartando una trombosis, ¿qué se tiene que hacer en una trombosis? Hacer un Doppler y luego hospitalizar al paciente y hacer la interconsulta al que corresponde el manejo de los trombosis. Listo, hasta ahí acaba vuestra función. Si ustedes en vuestra historia pusieron, se realiza, se solicita un internamiento del paciente o como van a estar en un lugar tan lejano, pongan siempre su referencia. Se refiere al paciente a un hospital de mayor complejidad a la especialidad de tal, punto, urgentemente. Lo hacen firmar ahí al paciente, a los parientes y a todos. Y le indican en qué puede acabar esa trombosis. No queremos ir, doctor, usted nos manéjelo, nos resistimos a no ir y que esto, ¿no? También pónganlo en la historia clínica, pónganlo. Que no quede en palabras, pónganlo en la historia clínica. La historia clínica soporta todo. Así que huellas dactilares también. Ya, ¿hasta ahí alguna consulta, pregunta? Ya, más o menos ese es el panorama que vamos a trabajar en todo el semestre. Ahora, en el segundo aporte vamos a tocar el tema de asfixiología y sexología forense, infanticidio, feminicidio y psiquiatría forense. Esto de sexología forense yo lo voy a exponer. Y lo otro lo exponen ustedes y lo voy a fortalecer por esto y por esto y por esto y por esto, ¿no? Y a qué diagnósticos llegamos, cuál es la finalidad. Pero en eso de lo que es delitos contra la libertad sexual, eso me lo dejan a mí y vamos a ver a aprender a realizar un peritaje de delitos contra la libertad sexual. Es muy interesante este tema porque es un tema muy, muy delicado, muy apasionante, es también fácil de hacerlo. Por favor, no se pongan límites en vuestro aprendizaje. Es fácil de hacerlo, pero detalladamente en base a parámetros, en base a una guía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo fundamental? Primero, los espermatozoides. Si yo determino que hay un espermatozoides en el canal vaginal de una peritada, ¿qué hace el espermatozoide del agresor en ese? Y no tenían comunicación, no tenían nada, entró a su cuarto y le agredió. Entonces, con eso suficiente. Bingo, ¿no? Entonces, para eso tengo que saber hacer el examen, el hisopado. Ahora, ¿también puedo decir que no existen lesiones? También. ¿Ayuda? Sí, porque le pueden estar haciendo una falsa denuncia. Y en eso sí, a mis varoncitos, sí, les voy a una y otra vez, tengan mucho cuidado. Nunca esténse con una mujer en un consultorio a solas, porque puede hacer que se desvista, me quiso violar el doctor. No, tenga ahí siempre con mucho cuidado. Entonces, por lo tanto, ahora tiene que haber una persona también que les vaya ayudando, a alguien de confianza del establecimiento, que sea mujer. Entonces, es importante conocer, sí, claro, la guía lo dice, que tiene que haber esto, que tiene que haber tales cosas, esto. Es un perito antiguo, sí puede manejarlo, puede utilizar esto y tales, ¿no? Y hay un consentimiento informado. El consentimiento informado siempre hay que darlos a conocer. Siempre, en todo acto que sea delicado, que pueda tener implicancias legales, hagan un consentimiento informado.
Entonces vamos a ver las características que debe tener un consentimiento informado. Ya. Entonces, eso. Ahora, los tipos de lesiones que hay a nivel de delitos contra la libertad, ahí veremos de exploraciones, hubo, no hubo, ahí existe consagrados los días, tendrá, no tendrá. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una escotadura y un desgarro incompleto? ¿Qué características tienen? ¿Cómo se evalúan? ¿Cómo se hace una evaluación? Eso lo vamos a hacer. Ahora ustedes están llevando ginecología, ¿no? ¿O no? Sí, no. Hola. Doctor. ¿Sí? Sí, sí, doctor. ¿Con quién están llevando ginecología? Hola. Se me fue. ¿Con quién llevan ginecología, por favor? Con la doctora Ojeda, doctor. Ah, qué lujo. Qué lindo. Aprendan. Ya, entonces la doctora es exigente. Entonces aprendan. Entonces van a ver la diferencia de la doctora con lo que es desde el punto de vista médico-legal. Es totalmente distinto. Ustedes hacen patologías, ustedes hacen cesáreas, hacen otras cosas. En cambio, en delitos contra la libertad sexual, vemos un himen. ¿Qué tipo de himen? Es un himen complaciente, dilatable, es un desgarro reciente, antiguo. Entonces, es otra cosa. Así que son totalmente distintos, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus objetivos en la enseñanza de este tema tan delicado. Ahora, infanticidio, eso lo van a estudiar ustedes, feminicidio, igual, es un tema pues altamente polémico, ¿no? Entonces hay que demostrar, en este feminicidio son hasta cadena perpetuas, entonces son gente que se van a ir pues, años y años de cárcel. Ellos lo van a pelear para decir que no es feminicidio, que es tal cosa y que esto, ¿no? Entonces hay que tener. Ahora, el de psiquiatría forense lo van a exponer también desde el punto de vista qué es lo que se tiene que conocer de aquí, porque es una especialidad muy interesante, apasionante y complejo también, ¿no? Entonces, solo desde el punto de vista que ustedes puedan reconocer a un paciente psiquiátrico y lo mandan a psiquiatría. Entonces, pueden mandar a psiquiatría clínico o a un psiquiatra forense. Son totalmente distintos, ambos. Y de ahí viene un segundo examen, ¿no? Y la parte final es la sobre tanatología. Entonces, hablaremos sobre la necropsia médico-legal. ¿Qué exámenes solicito? ¿Qué exámenes es importante en una necropsia? Como vamos a ver todo detalladamente, vamos a hacer una pericia desde el punto de vista forense, ¿no? Derecho y responsabilidad médica. La responsabilidad médica, este es un tema final que ustedes van a conocerlo para que ustedes vean hasta dónde empiezan vuestros deberes y derechos desde el punto de vista médico. ¿Qué cosas tienen que hacer? ¿Qué cosas no tienen que hacer? Entonces, ¿cuándo es que se comete la parte legal? Por dos cosas nomás. Acción y inacción. Dejaste de hacer y si lo hiciste, te complicaste. Entonces, ¿hasta dónde llegan tus capacidades que tú puedes realizar ese examen? Wow. Entonces, el tema es muy, muy delicado. Así que, jóvenes, y el certificado de defunción, ya eso yo les voy a enseñar ya cómo llenar un certificado de defunción. Normalmente lo doy a conocer y después no lo aplican, ¿no? También me pueden llamar para esto. Doctor, ¿cómo lleno el certificado de defunción? Cuando ya estén en vuestro CERUM, ¿no? Entonces yo les voy a indicar, ¿no? Doctor, ¿le puedo poner esto? Por ejemplo, ¿no? Ayer vino y le puse resfriado. Y hoy día en la mañana fallece. ¿Qué diagnóstico le pongo? Un resfriado. ¿Estás seguro que era resfriado? ¿Y por qué no ha podido ser una neumonía?
Ya, entonces le pongo neumonía. Pero lo has visto ayer. ¿Y cómo no te vas a fijar no te vas a dar cuenta que ya tenía signos de neumonía? No le has escuchado con el estetoscopio, no le has hecho la palpación, no había sonidos mate a nivel de pulmones, no estaba sudando, no estaba con la frecuencia acelerada, no tenía toda la sinología de una neumonía. Y te vas a meter la soga al cuello indicando que ayer lo pusiste en tu historia clínica resfriado y luego le vas a poner neumonía. Irónico, ¿no? Entonces, tú solito te estás haciendo el harakiri. Entonces, tengan mucho cuidado en lo que vayan a realizar o a decir. Entonces, por lo tanto, hay que tener muerte súbita. Un diagnóstico. Bueno. En pandemia era muerte súbita, ¿no? Y de preferencia que se haga una necropsia. Entonces, no, para mí es una gripe y punto. Y aquí están en toda mi historia, toda la sintomatología, le di su paracetamol, le dije que cualquier emergencia, cualquier signo de emergencia, viniera. Las funciones vitales están normales. Punto. Entonces, con tal que en tu historia se cumpla con todo tu SOAF, tenga correlación. Punto. De eso se trata. Si tú no lo has visto una neumonía, no eres neumólogo, así de simple. Entonces tienen que estar tranquilos desde ese punto de vista. Murió con un infarto y usted no se dio cuenta que había un infarto, no soy cardiólogo. Vino con un dolor de cintura, no vino con signos de infarto, porque se presenta repentinamente, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, jóvenes, que ustedes tienen que ir aprendiendo y tienen que, sobre todo, evitar cualquier dolor de sufrimiento emocional que les pueda repercutir en vuestro futuro como médicos. No quisiera que ustedes odien la medicina, más bien sepan que están haciendo una cosa linda y que están haciendo y que están conociendo y sepan también cuándo derivar. Miran vuestras fuerzas hasta dónde pueden llegar. Ahora, si son muy aventureros, escriban, por favor, escriban en la historia clínica. Alguna vez muchos médicos se olvidaron de escribir cosas fabulosas, increíbles que hicieron. Hicieron hasta transfusión de sangre en la ambulancia por la emergencia. Entonces, eso al final, cuando acabe todo el problema, se escribe un artículo y se manda, y ahí les llega unos premios impresionantes, unas becas fabulosas. Entonces, también escríbanlo, porque el trabajar en la periferia, porque es solo un año, es una etapa que nunca lo van a olvidar. Es una etapa muy bonita, también de mucho aprendizaje, de muchas preocupaciones, de muchas relaciones y de mucho placer. Así que el placer de ir aprendiendo, conociéndote a ti mismo, hasta qué punto llegas en tus decisiones. Así que hasta donde han llegado, jóvenes, estoy muy feliz porque se supone que está en la fase final. Ustedes están en la capacidad de entender cualquier tema que se les pueda presentar. Ese es el concepto que yo tengo de un estudiante de medicina del 12º ciclo. Así que la tarea que les voy a indicar va a ser muy sencillo, muy fácil. Yo les voy a llevar de la mano hasta el final, peritaje por peritaje. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Hola, hola. Doctor, sí, le quería consultar con respecto a los grupos de exposición que se van a formar. Como me estaba mencionando que van a ser 3 grupos y en total somos 60, ¿serían grupos de 20? Sí. O Sí, grupos de 20 y por afinidad. A ver, ve organizando eso, Lucerito. Ya, doctor, está bien. Ya. Y si hubiera alguna pregunta más, Doctor, sí, una pregunta, por favor. dime. Doctor, entonces, ¿el puntaje que damos a las lesiones como médicos legistas se relaciona con el grado de discapacidad que ocasione la lesión? ¿O la forma correcta de responder esto sería que se relaciona con el tiempo de recuperación de la lesión? No, la calificación ustedes jamás lo van a realizar, ni lo hagan, solo por conocimiento.
¿Me entienden? Dianita. Sí, sí, doctor. Ya, la calificación no, no les corresponde hacer. Estarían haciendo usurpación de funciones. Entonces, por lo tanto, no, solo quiero que lo conozcan. Entonces, en nuestro peritaje, claro que lo vamos a hacer, ¿no? Y van a ver cómo se califica. Yo les voy a enseñar cómo se califica, cómo se hace esto y cuánto corresponde cada uno, cada lesión. Pero que ustedes vayan a calificar desde el punto de vista médico legal, no son médico-legistas, porque para eso tienen que estar validados. Entonces, no lo califique. Déjenos hacer por lo menos esa tarea. Entonces, ¿qué es lo que hace el fiscal? Ustedes la historia clínica nos los mandan a nosotros. Y ustedes, por la descripción que ustedes hacen, nosotros hacemos la calificación. ¿Sí? Muy bien, esa es muy bien tu pregunta, Maite. Entonces vamos a ir aclarando eso en lesiones. Excelente, fantástico. Gracias, doctor. A ti, me parece. A ver, ahora, ¿quiénes no han hablado? Hola. No, ya no vamos a hacer eso, ¿no? Entonces, por favor, organízate, Lucero, que sea por afinidad. Yo prefiero por afinidad, háganlo para poder hacer las prácticas de 20. Ya, doctor, está Y bien. de ahí lo disgregamos dependiendo del número de prácticas y a qué docente más nos van a poner, porque 60 es bastante. Y eso supongo Ya, que doctor. van a ir decidiendo también las autoridades correspondientes. Así que les dejo para que ustedes vayan organizándose. Voy a dejar mi pantalla, ¿ya? Listo. Y ya. Entonces, vayan organizándose, por favor, y a las 5 para las 8 nos vamos. Ya, doctor, está bien. Muchas gracias. Ya, cuídense, nos vemos.